En el verso 36 en adelante del capítulo 26 de Mateo: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces se acercó a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Señor Jesús, yo te ruego, Señor. Bien, cuando las voluntades se encuentran, cuando nuestras voluntades se encuentran, sabemos que tenemos un libre albedrío, que gozamos de un libre albedrío. Dios nos creó y nos dio un libre albedrío. Libre albedrío significa que no estamos obligados, que Él no nos obliga, que no nos tuerce el brazo. Significa que Él nos permite que nosotros le obedezcamos o que no le obedezcamos. Él nos da esa libertad. Pero en la vida de Jesús, cuando Él vino a esta tierra como Dios, dice que Él se despojó de su gloria y tomó cuerpo como el nuestro, se humilló como nosotros y tomó un cuerpo. Podríamos pensar si hay un libre albedrío de Dios, si Dios tiene un libre albedrío y Jesús como Dios, estando con el Padre desde antes de la creación del mundo, si Él tuvo la oportunidad cuando decidió Dios crear al hombre y sabiendo que el hombre iba a fallar y haciendo el plan eterno, diciendo: cuando el hombre falle, ¿qué vamos a hacer? Y el Padre determinó que su Hijo Jesús iba a tomar cuerpo y venir a esta tierra y morir por nosotros, dar su vida por nosotros. Desde la eternidad, y esa es la unidad de Dios, tiene la unidad en propósito, no hay controversia, el Hijo no dice una cosa y el Padre dice otra cosa, o el Padre dice algo y el Hijo dice: a ver si lo puedo hacer o no quiero hacerlo. En la vida de Jesús y desde la eternidad, Jesús se sometió su voluntad al Padre. En la vida de Jesús usted ve que desde que nació, si pensamos antes de la encarnación, son imaginaciones, o posiblemente nuestra mente puede vagar imaginando lo que sucedió, como Jesús siempre estuvo en acuerdo con el Padre. Pero ya de su vida para acá vemos a Jesús cada vez diciendo: yo no hago nada por mí mismo. Todo lo que el Padre me dice, eso hago. Yo no hablo nada. Todo lo que el Padre me diga que haga, eso hago, eso digo. Jesús en toda su vida lo vemos que Él siempre se sometió al Padre. Siempre dependió del Padre. Siempre estuvo dependiendo del Padre, haciendo lo que el Padre quería que hiciera, diciendo lo que el Padre quería que hiciera. Ahora,
como hombre. Recuerden que para que la redención tuviera lugar y para que la redención se pudiera dar, este es uno de los objetivos de la encarnación. El que nos iba a redimir tenía que ser verdaderamente hombre, pero tenía que ser verdaderamente Dios. No pudo haber sido solamente Dios, porque Dios no puede morir. Y como Él iba a morir por nuestros pecados, como Dios siendo espíritu iba a derramar su sangre si Él es espíritu. Y la ley dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Tenía que haber derramamiento de sangre. Tenía que ser, y si hubiera sido solo hombre, tampoco valía, porque solo hombre, el hombre es pecador, nace pecador. Y el hombre no tiene, no es eterno. Si el hombre moría, no podía resucitar, a menos que Dios lo levantara, pero tenía que ser verdaderamente hombre para derramar su sangre y para hacer el trabajo que tenía que hacer, y luego tenía que ser verdaderamente Dios. Pero llegó el momento en el que Jesús siempre estuvo de acuerdo con el Padre. Siempre Él dijo: yo hago lo que el Padre diga. Y la voluntad de Jesús siempre estuvo sometida al Padre. Usted puede ver estos casos de las voluntades con Abraham, por ejemplo. Cuando Dios visita a Abraham y llama a Abraham y le dije: deja tu tierra y tu parentela y vete. La voluntad de Abraham posiblemente era quedarse en Ur de los Caldeos, estar ahí. Pero llegó un momento donde la voluntad de Dios para su vida, para la vida de Abraham, llegó. Y Abraham tuvo que tomar una decisión. ¿Qué voluntad voy a seguir? ¿Mi voluntad o la voluntad del que me está llamando? Usted mira a Pablo. En su voluntad él andaba matando a los cristianos, persiguiendo a la iglesia. Pero un día Dios se cruzó. Y Pablo tuvo que decidir si él seguía haciendo la voluntad de él o hacía la voluntad de aquel que estaba interceptándolo en ese momento. Cuando las voluntades se interceptan, cuando las voluntades chocan, cuando yo que estoy acostumbrado a hacer mi voluntad, y este es el problema del matrimonio, como solteros estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad. No hay quien nos diga nada, no hay quien nos mande, vamos donde queremos, hacemos lo que queremos, tenemos nuestros propios planes. El novio, la muchacha y el muchacho, los dos tienen sus propios planes, tienen su propia vida, su familia. Si quiere se levanta, si no quiere no se levanta, se baña, si quiere no se baña, si quiere va a trabajar, si no va a trabajar. Tiene vidas en donde hacen su propia voluntad. Pero ya dentro del matrimonio ya no es dos voluntades, ya tiene que haber una voluntad, y hay una voluntad que la voluntad de la muchacha choca con la voluntad del hombre, o la voluntad del hombre choca con la voluntad, y en ese momento de cuando chocan las voluntades es donde surgen muchas situaciones peligrosas, es donde surgen muchos problemas, porque Dios nos ha dado un libre albedrío. Y el hecho que nos casemos no quiere decir que vamos a perder el libre albedrío. Ahora la mujer o el hombre tiene el derecho de decir: bueno, tengo problemas, voy y me divorcio. El Señor Jesús llegó a un punto donde Él había venido a esta tierra, había tomado un cuerpo para efectuar la redención, cortado de la piel. ¿Por qué tenía que ser cortado? ¿Por qué tenía que sufrir tanto golpe y tener llagas en su cuerpo? ¿Por qué? Fíjese la oración del Señor Jesús, que dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no
sea como yo quiero, sino como tú. Padre mío, pase, si es posible, pase de mí esta copa. En Isaías 53 leemos de que el Señor iba a ser golpeado, y también se lee que por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cómo proveyó Dios o cómo iba a proveer Dios la sanidad de nosotros, de nuestros cuerpos físicos, que es polvo, que son frágiles? ¿Cómo iba a proveer Dios la sanidad para nosotros? Allá en el desierto tuvo que levantar una serpiente, y los que la miraban eran sanados. Ahora Dios estaba viéndonos en nuestros cuerpos frágiles y estaba proveyendo un medio para la sanidad de nuestros cuerpos. ¿Cuál fue ese medio? Sus llagas. Él tuvo que sufrir esas llagas, porque la Biblia dice porque por sus llagas hemos sido sanados. Él necesitaba llevar esas llagas en su cuerpo, porque de esa manera Él estaba proveyendo la sanidad para nosotros. ¿Por qué Jesús tuvo que ir a la cruz y ser colgado de un madero? Porque Él iba a tomar en su cuerpo todas las maldiciones que están sobre nosotros. Él tenía que hacerse maldición, tomando nuestras maldiciones. Y la Biblia dice que maldito el que es colgado de un madero. Para poder Él tomar las maldiciones nuestras, Él tenía que ir y ser colgado en un madero. De esa manera Él estaba siendo maldición, tomando las maldiciones que pertenecían al ser humano. ¿Por qué causa Jesús tenía que derramar su sangre? ¿Por qué tenía que morir? Y no solo morir, sino derramar su sangre. ¿Por qué el derramar su sangre? Porque la ley dice también que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y el Cordero inocente tomando la culpa de nosotros, los culpables. Él tuvo que derramar su sangre, porque por su sangre es que nosotros fuimos limpiados. Fue la sangre de Él rociada en el propiciatorio del cielo. Recuerden esto, que lo que sucedía en el templo, en los templos, en los sacrificios de los animales, era la sangre era rociada en la tapadera del arca del pacto, que se llama propiciatorio. Dentro del arca estaban los símbolos de la desobediencia del hombre. Ahí estaba la vara de Aarón, que significa que el hombre rechazó la dirección de Dios. Ahí estaban las tablas de la ley, diciendo que el hombre rechazó la santidad de Dios. Las tablas de ley representan la santidad de Dios, la voluntad de Dios. El hombre lo rechazó. Ahí estaba el maná, que representa que el hombre rechazó la provisión de Dios. Las tres áreas donde encierra todo el pecado del hombre. Y los ángeles, que representan los querubines, que estaban ahí viendo en el propiciatorio, viendo hacia esos tres símbolos. Ellos miraban al propiciatorio, miraban adentro del arca y podían ver los tres símbolos de pecado del hombre, de la rebelión del hombre, y decían: el hombre es culpable y tiene que morir, porque la paga del pecado es muerte. Era necesario entonces que una vez al año tomaran el sacrificio, tomaran la sangre, y una vez al año el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba y rociaba la sangre sobre el propiciatorio, sobre la tapadera del arca. Y luego los querubines, que representan la vista de Dios, al ver los símbolos de pecado, veían la sangre. Y cuando miraban la sangre decía Dios: mi justicia ha sido satisfecha, porque sangre ha sido derramada. Y el hombre podía seguir viviendo un año más. Eso sucedió por muchos años en el Antiguo Testamento. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo,
Él dice: me preparaste cuerpo. Sacrificio y ofrendas y holocaustos no quisiste, pero me preparaste cuerpo, un sacrificio. Él vino, Él derramó su sangre. Al derramar su sangre, y vemos en la Biblia que dice que cuando se abrió, usted lo ve en Apocalipsis, cuando se abrió el templo en el cielo, es la única ocasión que dice eso. Usted ve en Discovery Channel, en el canal de la historia y todo eso, la gran búsqueda que tienen hasta el día de hoy, buscando el arca del pacto, porque se perdió el arca. Pero en el libro de Apocalipsis dice que cuando se abrió el templo en el cielo y se abrieron las puertas, se dejó ver, y allí está el arca del pacto. No hay cortina. Recuerde que en el antiguo templo había una cortina que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, y el arca del pacto no se podía ver. Pero en el templo del cielo dice que se puede ver. Se puede ver el arca. Jesús vino a la tierra porque necesitaba, en el plan de Dios, en el plan eterno de Dios, efectuar la redención. La encarnación tuvo que darse de una manera milagrosa. Dios tuvo que intervenir, despojándose de su gloria, tomando un cuerpo de hombre, naciendo de mujer. Un milagro la concepción, otro milagro el nacimiento. Pero ahora Jesús se encuentra en un punto donde Él sabe lo que le va a pasar, pero Él le dice al Padre: Padre mío, si es posible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús tuvo una ocasión en donde, como hombre, la voluntad del hombre salió. Siempre Él estuvo como hombre haciendo la voluntad de Dios, pero era más la unidad de Dios. Era más Dios en su forma de Dios, trabajando junto con el Padre, haciendo lo que el Padre quería, haciendo los milagros que el Padre le mandaba, haciendo todo en esta tierra. Pero en ese momento donde Él sabía cada cosa que le iban a hacer, lo que iba a pasar con su cuerpo, lo que iba a suceder, en ese momento su humanidad surgió, y su voluntad habló. Y dijo: yo no quiero pasar por eso. Yo no quiero ir a la cruz. Yo no quiero que mi cuerpo sea llagado, sea golpeado. Yo no quiero que morir. Pero al mismo tiempo, en su obediencia perfecta, dijo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y aquí está el punto. Este es el punto de encrucijada para nosotros. Sabemos que nos estamos enfrentando a un año más donde hay tanta incertidumbre, donde tal vez los planes que tenían muchas personas o que teníamos ahora se ven como que quién sabe lo que va a pasar. ¿Y qué tal si nos mandan de regreso para México, para Guatemala, para El Salvador? ¿Y qué tal si nos sacan de acá? ¿Y qué tal si empieza el racismo? ¿Y qué tal si empieza si el Trump o el Putin? ¿Qué tal si hacen esto, si hacen lo otro? Y empezamos a conjeturar: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Porque ¿qué hay de nuestra voluntad, de nuestros planes? Nosotros tenemos planes. Hay cosas que queremos hacer. Hay lugares que queremos ir. Hay metas que queremos cumplir. Hay rutas definidas que tenemos, que queremos ir. Pero hay un momento donde tenemos que tomar una decisión, donde Dios, la voluntad de Dios, se cruza con mi voluntad. Y yo tengo que poner en una balanza y pensar si va a prevalecer mi voluntad o voy a tener la capacidad que Jesús tuvo en su humanidad de decir: Padre, que no se haga mi
voluntad, porque era su voluntad es la que estaba hablando. Muchas veces en nosotros va a hablar nuestra voluntad. Pero es que yo quiero ir a la escuela, pero es que yo quiero ir a la universidad, pero es que yo quiero ir a este trabajo, pero es que yo quiero ir acá, pero es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Hay unas voluntades que hay. Yo quiero hacer algo, esto es mi voluntad. Estas son mis metas. Pero podemos ir a la segunda parte y decirle al Señor, Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y aquí es donde nosotros podemos ver tantos ejemplos en la Biblia de hermanos, como le mencionaba, Abraham, Pablo, Eliseo. Recuerda cuando andaba arando la tierra con su par de bueyes ahí, con sus yuntas de bueyes, arando la tierra, y luego se le cruza Elías y le tira el manto, y nomás le tira el manto y sale detrás de él, y Elías le dice, ¿yo qué tengo contigo? No, dice, pues espérame que haga un sacrificio, que me despide Padre y yo te sigo. Cuando la voluntad de Dios se cruza con la nuestra. No tanto cuando la voluntad de la esposa se cruza con la del esposo, porque ahí tenemos también que aprender a lidiar con esas voluntades y poder ver la voluntad de Dios para los dos, no ver dos voluntades sino una voluntad, y es unos puntos que en el matrimonio cuesta aprender, y muchas veces hemos tenido tanta batalla por aprender eso. Así es que en este año, hermano, yo quiero preguntarle, ¿usted tiene metas, tiene objetivos, tiene planes y tiene voluntad firme para hacer lo que se ha propuesto hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque hay dos voluntades. Una es la nuestra y otra es la voluntad de Dios. Al final, como Jesús llegó a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, ha llegado la hora. Estamos llegando al punto donde el Señor ya no nos va a pedir nada. Él va a venir y va a decir, no se preocupen ya, descansen, ha llegado la hora. Y luego, como les dijo a sus discípulos, les va a decir, levántense, vamos, ved. Y esta historia se repite. Allí fue para que lo entregaran a él, pero viene una ocasión donde él viene y dice, ya es hora, levántense, aquí estoy, vámonos de acá. Y es donde nosotros, si hemos estado en su voluntad, vamos a poder oír esa voz y vamos a poder levantarnos e ir con él. Pero quiero dejarlos con esta inquietud. ¿Cuáles son los planes que tenemos? Hay que planear, hay que hacer todo eso. Pero ¿qué tan dispuestos estamos de conocer realmente la voluntad de Dios? Y que a la hora de conocer la voluntad de Dios, no solo conocerla, sino poder hacerla, poder ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto, hermanos, es lo que Dios quiere de nosotros.
como esposas, como esposos, como hijos, como solteros. Podemos pensar en esas áreas de nuestra vida y dejar que Dios nos guarde, que Dios nos guíe, que nos diga por dónde ir, que nos muestre qué hacer. Pero sometiendo nuestra voluntad, sometiendo esa parte que es el yo. Recuerde que un esclavo, el esclavo, para ser esclavo, tenía que perder no solo la libertad, sino que tenía que perder completamente su voluntad. Un esclavo, no importa lo que el esclavo quisiera, él quería amanecer durmiendo, él quería estar en una hamaca, pero si el Señor decía tienes que rajar leña, tienes que rajar leña. Si decía tienes que dormir afuera, tienes que dormir afuera. Si decía que tienes que hacer esto, tienes que hacer eso. No había voluntad. En la esclavitud no hay voluntad. La voluntad es completamente quitada como esclavo. El Señor nos ha redimido a nosotros de la esclavitud de Satanás, de la esclavitud del mundo, a la libertad de Él. Pero cuando venimos a Él, venimos a ser también sus esclavos. Porque solo hay dos opciones, o es Señor o es esclavo. Y nosotros no somos señores, el Señor es Él. Entonces venimos a ser, salimos de la esclavitud del mundo, de la esclavitud de Satanás, que nos iba a llevar a la muerte, a la destrucción, pero venimos ahora voluntariamente, porque Él no nos fuerza, no nos tuerce el brazo. El enemigo no nos dejaba salir de ahí, pero Él nos llama, y no solo nos llama, sino que pagó un precio por nosotros, nos compró.